Hola, buenas noches, Dios te bendiga. Qué bueno que ya estás conectado o conectada a la página de Facebook de Casa del Alfarero en Lares, Puerto Rico. Mi nombre es Glorimar Ruiz. Esta noche comparto la palabra con las chicas de nuestra casa, aunque sé que todo el mundo puede ver este mensaje y todo el mundo puede recibir este mensaje, no solamente las chicas de Casa del Alfarero, sino otras personas en otros lugares en el mundo entero que hablen español y que me entiendan. Para mí es un privilegio el poder compartir la palabra en esta noche con ustedes. Y quiero comenzar diciendo que hemos, durante todo el mes de febrero, estado escuchando la serie de mensajes Pide que hay. Pide que hay, yo creo que es bastante claro. Es una serie que se refiere a la oración. Y hemos estado aprendiendo muchísimo en nuestra casa. Yo no sé si nos siguen, ¿verdad?, los domingos. Pero hemos estado aprendiendo muchísimo sobre, ¿verdad?, sobre la oración, sobre quién es el Padre, por qué orar, qué pedir próximamente. Así que ha sido una bendición. Yo quiero compartir con ustedes algo que está relacionado a esa serie de mensajes, que es la parábola del Hijo Pródigo. En Lucas, el capítulo 15, el Señor está hablando a sus discípulos. Primero le habla sobre la moneda perdida, le habla sobre la oveja perdida y luego le habla sobre el hijo pródigo. Ya estamos ahí en el versículo 11, que lo voy a leer y para compartirlo con ustedes. Dijo además, estoy en la Reina Valera del 2015, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Este hijo, ¿verdad?, osado, tuvo la osadía, ¿verdad?, vamos a decir, de decirle: dame lo que me corresponde. Pero el padre le dio. El padre le pudo haber dicho que no, sin embargo le dio. Me encanta esta porción porque, a pesar de que es una porción que se ha predicado muchísimo durante todo el tiempo que yo he estado en la iglesia, la he escuchado de muchísimas maneras, siempre es una porción bien poderosa. Pero lo que me gusta de ese simple versículo, sencillo, es que el hijo le pide al padre y el padre le da. O sea, que estamos en lo que precisamente el pastor está diciendo, de que pide que hay. O sea, si le pedimos a nuestro padre, el padre nos va a dar. Y esto no es otra cosa que comienza desde lo que es una relación de un padre con un hijo. Por ejemplo, yo en mi oficina oriento todo el tiempo casos de alimentos y siempre le digo a los clientes que los casos de alimentos tienen 2 vertientes, la vertiente legal y la vertiente moral. ¿Por qué? Porque a la vez que tú tienes un hijo, a ti te corresponde moralmente como padre cuidarlo, educarlo, alimentarlo, velar por su seguridad, etcétera, 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 por ahí la lista continúa. A la vez que te conviertes en padre o madre, tienes esa obligación con tu hijo, que es una obligación moral. Moral porque es tu hijo. Y tú no trajiste a tu hijo a este mundo para que tu hijo dependa de otras personas. Tú trajiste a tu hijo a tu mundo para quererlo, para educarlo, para proveerle para sus necesidades. Para eso fue que tú lo trajiste a este mundo, ¿no?
Y entonces, la vertiente legal es la que la ley te obliga a ti a cumplir con tu hijo porque tú eres su padre y está basada en una relación, ¿verdad? Simple y sencillamente de filiación. ¿Y qué es la filiación? Pues la sangre. Yo soy la madre de Coralis, de Ian, de Manuel, pues yo tengo una obligación con ellos tres, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque ellos salieron de mi barriga, ¿ves? Y cualquier padre tiene esa misma obligación con su hijo, ¿por qué? Porque es su hijo. Así que esta cuestión de cuidar a nuestros hijos es una cuestión que pues la ley te la puede imponer, pero obviamente la moral también te la impone. Cuando yo hablo de la moral, yo le digo siempre a los clientes que esa obligación te nace desde el mismo momento que nace el bebé. Ahora, la legal no nace en el mismo tiempo. Pero yo no vine a hablar aquí de asuntos legales ni nada por el estilo. Lo que sí es que quiero hablarte de que eso es una relación filial que existe, ¿ok? Por lo tanto, hay una obligación. ¿Qué pasa? Esa obligación existe hasta que los hijos alcanzan la mayoría de edad o se independizan. Los hijos van creciendo, ¿verdad? Poquito a poquito. En la medida en que van creciendo y que van adquiriendo responsabilidades, contrayendo responsabilidades, y hasta llegar en Puerto Rico, ¿verdad? Hasta los 21 años, pues hasta ese momento era una persona, ¿verdad? Que nosotros los padres, por obligación legal, volvemos, le suplíamos capacidad a nuestros hijos, y no solamente le suplíamos capacidad a nuestros hijos, si en ese momento todavía están estudiando en la universidad, pues obviamente tenemos la obligación de alimentarlos. Incluso ya esa obligación de alimentarlos sobrepasa la mayoría de edad cuando son estudiantes universitarios. Volvemos, no venimos a hablar aquí de leyes ni de nada por el estilo. Si usted quiere una consulta, pues me llama y hacemos una consulta acá, ¿verdad? En mi oficina. En este mismo espacio, dicho sea de paso, en este mismo espacio que estoy ahora mismo. Ok, pues en la medida en que los hijos van creciendo, pues ya pues llega un momento en que esa obligación se extingue. Y ya no tenemos esa misma obligación, ya la ley no nos tiene con esa misma obligación, pero ¿sabes qué? Que la obligación moral continúa. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya yo soy adulta, pero mis padres me siguen cuidando, mis padres me siguen vigilando, mis padres me siguen ayudando, mis padres siempre están ahí para mí, a pesar de que yo soy una adulta. ¿Por qué? Porque la obligación moral continúa. ¿Ves? La obligación moral de los padres continúa. Yo digo que siempre es hasta la muerte, porque eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Cuando los hijos crecen, pues puede pasar lo que le pasó a este hijo pródigo de Lucas, que le dice a su papá: dame los bienes de la herencia que me corresponden, y su papá se los da. Lo que yo sentí en mi corazón, que el Señor me decía cuando yo estaba estudiando esta porción del hijo pródigo, es que todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos, nos lo da nuestro Padre, desde el punto de vista espiritual. Porque obviamente sabemos que cuando el Señor está hablando desde el punto de vista espiritual. Pero ¿sabes qué? Que también está hablando desde el punto de vista físico. Porque la palabra es bien clara en que nuestro Dios es nuestro Dios de amor, quien nos ama, quien nos cuida, quien nos provee. Ah, pero tú vas a decir, pero ¿cómo que me provee si yo trabajo para proveer, para hacer mi provisión? Sí, pero ¿quién te da salud? ¿Quién te permite trabajar? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te cuida? ¿Quién te dirige? ¿Quién dirige tus pasos? Todo eso que está ahí relacionado. Desde el punto de vista legal, volvemos al punto de vista legal, los hijos tienen derecho a heredar de los padres. Claro que sí.
Pero ese es un derecho que surge con la muerte del padre. Sin embargo, antes de la muerte del padre, el padre puede donar bienes a sus hijos, ¿verdad? Que no es otra cosa lo que conocemos como adelantos de herencia. Volvemos, yo no quiero darte una clase, si tú tienes una duda, si tú quieres aprender algo con respecto al tema, ¿verdad? De derecho, pues te comunicas conmigo y vienes aquí a la oficina y hablamos de ese tema. Lo que pasa es que ese tema está bien relacionado con la serie PIDE que hay, porque es que honestamente nosotros tenemos con Dios una relación filial. Nosotros tenemos una relación filial que se crea desde el mismo momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Esa relación filial que tenemos con Dios nos convierte en sus hijas. Claro que sí. ¿Y Él en quién? En nuestro Padre. Por eso en aquel mensaje, en aquel primer mensaje de la serie PIDE que hay, cantábamos al final: yo solo sé que yo soy su hija y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y en ese mismo mensaje, el pastor nos hablaba acerca de Abba Padre. Si hay alguien que dio ejemplo para todos nosotros, fue Jesús. Jesús siempre hablaba a sus discípulos de su Padre. El que me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Ok? Por decir uno de los versículos, pero hay muchísimos versículos en los evangelios donde Jesús está hablando del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, por decir otro que vino a mi mente ahora de momento. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús estaba todo el tiempo hablando con sus discípulos acerca de su Padre. Y lo más lindo de todo es que Él no hablaba de que el Padre era Padre de Él solamente. Él le decía a sus discípulos que Él era su Padre también. De manera que Él quería que los discípulos también identificaran que Dios era el Padre de todos ellos. Fíjate que en el Antiguo Testamento no se da eso mucho. En el Antiguo Testamento no se da mucho eso. A pesar de que sí se habla del Padre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pero es muy poco. El que habla constantemente del Padre es Jesús. Y obvio, pues después en las epístolas, ¿verdad? De Pablo, pues se habla también del Padre, porque Pablo habla del Padre también. Así que si algo quería Jesús, era que nosotros internalizáramos que nosotros somos hijos del Padre Celestial. Eso es algo que se nos hace un poquito difícil a nosotros porque en muchas ocasiones este chip que tenemos aquí, que almacena muchísimo y del cual estuvimos hablando en la serie del mes pasado, en Upgrade, que era necesario que le hiciéramos un upgrade porque este chip almacenaba tantas cosas innecesarias en nuestra vida. Pues precisamente una de las cosas innecesarias una de las cosas que se le hace difícil a este chip en muchas ocasiones reconocer es esa relación del Padre con sus hijos. ¿Ok? El poder concebirnos a nosotros mismos como hijos o hijas de Dios y que Él es nuestro Padre y que nuestro Padre nos ama. ¿Por qué? Porque muchas veces lo vemos como algo inalcanzable, como algo que está distante. Sin embargo, el pastor decía en ese primer mensaje, que yo obviamente no quiero hablar, ¿verdad?, sobre el primer mensaje, ¿verdad? Pero el pastor decía en aquel primer mensaje que cuando Jesús hablaba con su Padre, en un momento dado le dice Abba Padre. Y Abba Padre no es otra cosa que Padre querido. Yo me puse a estudiar ese concepto y me encantó tanto porque realmente es un concepto que denota confianza, denota relación, denota intimidad. Y una de las cosas que nosotros debemos entender es que cuando hay relación, definitivamente hay intimidad, hay conocimiento, brotan sentimientos, nos podemos identificar
Porque no es lo mismo que veamos al presidente o al gobernador o a un artista famoso o a un jugador famoso, a alguien que sea una estrella, ¿verdad? A que veamos a nuestro Padre. Sin embargo, tú le dices a un niño pequeño si está dispuesto a cambiar a su papá o a su mamá por una de esas personalidades y te va a decir que no. Te va a decir, no, yo no cambio a papi y a mami. Es más, no se lo tienes que decir ni siquiera a un niño pequeño, pregúntamelo a mí, que ya soy una vieja. Yo no cambiaría por nada del mundo a mi mamá, ni tampoco cambiaría por nada del mundo a mi papá. Claro que no. Ellos son los mejores, espectaculares, lo que Dios me ha dado, que es una gran bendición. Todo lo que tú tienes, todo, absolutamente todo, proviene de tu Padre. Todo. De tu Padre celestial. De tus padres terrenales, que son un ejemplo, ¿verdad? Es otro versículo que aparece en la Biblia, ¿verdad? Si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, siendo malos, como dice la palabra, como decía Jesús, imagínense en cuánto más el Padre les dará a ustedes. O sea que es una manera, nuevamente, como les dije, de Jesús identificarnos a nosotros con el Padre, identificaba a los discípulos con su Padre. Todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos proviene de nuestro Padre. Yo no sé si tú lo has entendido, yo no sé si tú le has dado un upgrade a tu mente, yo no sé si tú has entendido verdaderamente cuál es esa relación de intimidad tuya con el Padre. Yo no sé. Pero yo quisiera que lo entendieras. Que lo entendieras, porque creo que si lo entendemos, nuestra vida va a ser mucho mejor. Nuestra vida va a ser mucho mejor porque estamos confiados en que tenemos nuestro Padre. ¿Acaso tú no has visto un niño pequeño? Un niño pequeño no se preocupa de nada. De nada. No se preocupa del techo, no se preocupa de la comida, no se preocupa de nada, porque se siente seguro, se siente confiado de que su papá, de que su mamá le provee. Tal y como yo les decía ahorita, de la obligación, ¿verdad? De la obligación legal y de la obligación moral. El niño no se preocupa por nada. Ahora, nosotros estaremos dispuestos a no preocuparnos por nada y vivir nuestra vida sin afanes, sin preocupaciones, sin temores, porque realmente nuestro Dios se ocupa de todo en nuestra vida. ¿Estaremos dispuestos? ¿O es que todavía no acabamos de visualizarnos y de entender que somos sus hijos, sus hijas? ¿No acabamos de entenderlo? Yo creo que también eso es parte del problema. El no entender que somos sus hijos. Yo creo que si lo entendiéramos y lo viviéramos, claro está, lo viviéramos, yo creo que nuestra vida sería muchísimo más fácil. Este hijo pródigo le dijo a su papá, dame, y su papá le dio. Claro, él hizo lo que le dio la gana con lo que su papá le dio, al punto que tuvo que regresar a donde su papá. Y obviamente esa parte del regreso es maravillosa porque su papá no lo condenó, su papá lo amó. Yo solo sé que yo soy su hija y él es mi padre y mi padre me ama. En el hijo pródigo, pues el padre no lo condenó, al contrario, lo recibió con cariño, con amor. No le importaba que hubiese derrochado todo lo que él le había dado. No hubo recriminación en esa porción, que esa es la parte que obviamente más se usa porque es la parte que obviamente podemos ver la manifestación del amor de Dios en nuestra vida. Pero pienso que tenemos lo que yo quiero que reflexionemos en esta noche es si realmente en nuestra mente tenemos un problema con la concepción de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque no está mal que tú sepas que Dios es Dios. Eso no está mal. No está mal que tú sepas que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. No está mal. No está mal que tú sepas eso porque Él lo es.
Pero creo que sería mucho mejor si nosotros entendiéramos que Él es nuestro Padre y que nuestro Padre nos ama, que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijas. Y que nuestra vida aquí, entre tanto esperamos a que Él regrese, pueda ser distinta si nosotros entendiéramos que Él es nuestro Padre y que nosotras somos sus hijas. Porque si nosotros lo entendiéramos, viviríamos una vida mucho más tranquila, mucho más en paz, mucho más en amor, en relación, obviamente, con Él. Para lograr eso, definitivamente hay que tener relación con Él. Pero si lo que hacemos es que, pues, si tú eres el Rey de Reyes, si tú eres el Señor de Señores, si tú eres Dios, tú eres el Creador del universo, tú eres el que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario. Si todo eso es real, todo eso es real, no lo podemos tapar. Pero es que es bien distinto cuando lo concebimos como nuestro Padre. Porque nuestro Padre tiene de todo para nosotros. ¿Viste? Todo lo que tenemos viene de Él. No estaríamos tan preocupados, no estaríamos tan afanados, no estaríamos tan envueltos en las cosas de este mundo, porque estaríamos más confiados en que nuestro Padre está ahí para rescatarnos, para socorrernos, para proveernos. Vamos, lo que hacen los padres, a fin de cuentas, ya sea por obligación moral, como les dije al principio, o por obligación legal, que esa no la pueden eludir. Pero es necesario que reflexionemos verdaderamente si tenemos esa relación, si tenemos esa intimidad, que cuando vamos delante de Él le podemos decir: Padre querido, Padre bueno. Yo quiero, y yo he estado, ¿verdad?, cada vez que me acerco a Él en oración, internalizando eso, y en vez de decir Señor, le digo Padre, le digo papá, le digo papito. Esas palabras, papi, a lo que nos referimos, ¿verdad?, a nuestro Padre terrenal, usarlas con Él también, para ver si de alguna manera eso me ayuda a internalizar y eso me ayuda quizás a borrar unas cosas que puedan estar aquí en esta mentecita estrecha, que a veces me creo que es inalcanzable. Digo, eso lo digo por mí, yo no sé si a ti te pasa eso, ¿verdad? A mí me pasa que a veces pienso que es algo inalcanzable. Claro, porque sabemos que Dios está en el cielo. Y como el cielo está bien distante de nosotros, a veces así de distante, en nuestra mente creemos que está Dios. Yo soy de las que pienso que el pastor dice pide que hay. Yo soy de las que pienso que hay que pedirle a nuestro Padre, claro que sí. Pero no es lo único que tenemos que hacer. Porque ese es el otro problema. El concebirlo de tal forma que a veces nuestra oración se convierte en un pide. Y te olvidas de lo demás. O nos olvidamos, vamos. Yo también me incluyo. Nos olvidamos de lo demás. Y eso tampoco puede ser. Porque es que precisamente tenemos que concebir esto desde el punto de vista de padre y de hijos. Definitivo. Todos y cada uno de nosotros tenemos un padre y una madre terrenal. Todos y cada uno de nosotros tenemos un padre y una madre terrenal. Nadie puede decir que no lo tiene. Porque yo no conozco a nadie que haya nacido de una mata de plátano. ¿La que no? Todos tenemos un padre terrenal. Si nuestra figura paternal o maternal terrenal
ha tenido problemas, aquí en esta mente también se va a hacer un poquito difícil concebir a Dios. También, ¿por qué? Porque como hemos tenido problemas con la figura paternal o maternal en este mundo, poder concebir que Dios es un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos provee, que está ahí para nosotros. Obviamente, también eso puede estar afectando. Yo no sé cuál sea, ¿verdad?, la situación de cada cual, no sé cuál sea la situación de cada cual. Pero lo que pienso es, y lo que quiero es, que podamos concebir la relación que tenemos con nuestro Padre. Es una relación, ¿verdad?, segura, certeza, de confianza, de que nuestro Padre está ahí, de que nuestro Padre nos ama. Estamos seguros. Pienso que si estuviéramos seguros, todo sería bien distinto en nuestra vida, para cada uno de nosotros. Y te invito a que reflexionemos en eso. Yo solo sé que yo soy su hija, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. No te olvides de quién es tu Padre. De que todo lo que tienes proviene de Él. Que tu Padre quiere dártelo, como hizo el Padre del Hijo Pródigo en la enseñanza de Jesús. Pero de que tú también tienes que concebirte como una hija de Él. Dios te bendiga, buenas noches y será hasta la próxima ocasión. Bye. Dios les bendiga, Dios bendiga a todos los caballeros, ¿verdad?, que nos están viendo por medio de las redes sociales. Hoy, una vez más, tengo la bendición de poder compartir una palabra con ustedes. Y este pequeño devocional o esta pequeña palabra, yo la titulé Dame Más. Y la palabra que quiero compartir se encuentra en el libro de Lucas 19. Lucas 19 del 1 al 10 voy a estar compartiendo. Y dice así, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Yo me quiero detener aquí por un momento. Este hombre del cual estamos hablando, dice la palabra que era jefe de los publicanos y era rico. Era una persona que no todo el mundo se agradaba de verlo. Era un recaudador de impuestos. No le agradaba a los judíos. Ellos tenían un vínculo con los romanos porque él era un judío que le cobraba a los judíos. Le robaba. Esta gente se hicieron ricos porque recaudaban los impuestos y tomaban de ese dinero. Era una persona que, como todos estos recaudadores, todas estas personas, estos cobradores, estas personas que no todo el mundo le agrada verlo, así era esta persona. Esta persona no era muy bien vista, ¿verdad?, en los judíos. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que este hombre, dice en el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Este hombre había escuchado todo lo que Jesús venía haciendo durante todo el camino. Había libertado, había, ¿verdad?, personas que tuvieron ataduras endemoniadas. Jesús los había libertado, había hecho sanidades. Ya se había encontrado con este joven rico, que la palabra habla, que decía que era estrecho, ¿verdad?, el camino para estas personas ricas.
Este hombre era un recaudador de impuestos y era muy rico. Este hombre no era bien visto por los que le rodeaban. Pero había en él una curiosidad bien grande. Había en él una necesidad, yo diría. Porque él anhelaba, él deseaba ver a Jesús. Él deseaba encontrarse con Jesús. Él quería que Jesús lo viera. Y él estaba con ese deseo, con esa ansia de poder encontrarse con Jesús. Y mira lo que dice que él hizo. Dice que corriendo delante subió a un árbol, en el versículo 4. Subió a un árbol sicomoro, un árbol de higuera, para verle, porque había de pasar por allí. Él sabía que Jesús iba a pasar por allí. Él necesitaba subirse a un lugar donde Jesús lo pudiera ver. Dice en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo reconocía que había algo en él, que no por los bienes materiales que él tuviera, no por lo económico o por cómo estuvieran sus finanzas, no por lo pudiente, por todo lo que él pudiera haber tenido en ese tiempo, porque era una persona rica. Me imagino que tenía sirvientes, que tenía todo lo que le necesitaba en ese momento, todo lo material. Había una necesidad en la vida de él, que él sabía que Jesús la podía cubrir. Él sabía que Jesús podía restaurar. Y dice así que cuando Jesús llegó a aquel lugar mirándolo, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozosamente. Él descendió de prisa y le recibió gozosamente. Él sabía que Jesús podía libertarlo. Él sabía que Jesús podía sanar el vacío que había en él. No importando lo que él pudiera tener económicamente, él sabía que había una necesidad en su vida que solamente Jesús la podía cubrir, que solamente Jesús la podía llenar. Así también, yo sé que puedes tú estar pasando por una necesidad en tu vida. A lo mejor has tenido una pérdida, un familiar, a lo mejor estás pasando por un divorcio, por una separación, a lo mejor estás pasando por una situación de salud. Este hombre reconocía y sabía que Jesús podía cubrir su necesidad. También Jesús puede cubrir la tuya. Lo que tú estás pasando en estos momentos, Jesús te puede sanar. Jesús te puede quitar, te puede restaurar, puede levantarte de donde tú te encuentras en estos momentos. Y dice la palabra que este hombre lo recibió gozosamente. Él se regocijó cuando Jesús lo logró ver y lo llamó. Él se regocijó. Y Jesús le dijo que ese día iba a posar en su casa. Así también Jesús quiere hacer contigo. Jesús quiere ir a morar, ir a posar en tu casa, ir a posar aquí en tu corazón, donde está esa necesidad en tu vida. Jesús quiere trabajar con ella. Jesús quiere hacer cosas grandes contigo. Sí, tú que me estás viendo, escucha. Este hombre reconoció la grandeza que había en Jesús. Él había oído de todo lo que Jesús venía haciendo durante todo el camino. Y había una inquietud en la vida de él por ver a Jesús. Él necesitaba, él sabía que Jesús podía obrar en su vida. Él sabía que Jesús podía hacer algo grande en la vida de él. Algo que el dinero que él tenía no lo podía hacer, Jesús lo podía hacer. Y él entendió eso. Mira lo que dice el versículo 7. Al ver esto, todas las personas, cuando este hombre decidió gozosamente
abrirle las puertas de su casa a Jesús, hubieron muchas personas que comenzaron a murmurar, diciendo que había entrado. Dice el versículo 7, dice, al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Cuando tú decides abrirle las puertas de tu corazón al Señor y el Señor decide trabajar contigo y comienza a ver un cambio en tu vida, mira, la gente va a murmurar, la gente va a decir, pero mira, si este hombre, lo que era este hombre, un hombre pecador, un hombre que hacía esto, que hacía lo otro, comienzan a murmurar sobre ti. Pero a Jesús no le importó lo que murmuraran, a este hombre tampoco le importó lo que pudieran decir de él. Simplemente él se regocijó, él se llenó de alegría al recibir a Jesús en su vida. Y mira lo que dice el versículo 8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces más. No importando lo que murmuren, no importando lo que murmuraban de él, no importa lo que murmuren de ti, este hombre estaba dispuesto a entregarlo todo. Hubo un arrepentimiento en la vida de él. ¿Estás tú dispuesto a entregarlo todo? ¿Hay un arrepentimiento en tu vida? Es momento de que tú decidas abrirle tu corazón al Señor. Es momento de que nos olvidemos y dejemos ese orgullo. Muchas veces podemos tener tantas cosas materiales y pensamos que lo llenamos todo con eso. Este hombre reconoció y sabía que no importando lo que él pudiera tener económicamente, había un vacío en la vida de él que solamente lo llenaba Jesucristo. Solamente Jesucristo podía sanarlo. Así también en tu vida, no importando lo que tú trates de llenar con tus logros, no importando lo que tú trates de llenar con lo económico como estés, no importando nada de eso, simplemente reconoce que ese vacío que hay en ti, solamente Jesucristo lo puede llenar. Este hombre lo reconoció, este hombre se gozó al recibirlo, le abrió su corazón al Señor, así como el Señor hace tiempo que está hablando tu vida y quiere que tú hagas. Esa cosita, eso tan pequeño que nos corresponde hacer a nosotros, entregarle nuestra vida, abrirle nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra que Él va a restaurar nuestra vida, como hizo este hombre. No importando todo lo que él pudiera haber tenido, él reconocía que había un Señor todopoderoso que venía haciendo milagros y que podía ser un milagro en la vida de él. Él, no importando lo que murmuraban de él, se atrevió a entregarlo todo y estaba dispuesto a entregarlo todo. Dice la palabra que él estaba dispuesto a dar lo que él había tomado toda esta gente. Este hombre era un impostor, este hombre era un ladrón. Este hombre no era bien visto por la gente que lo rodeaba, por la gente de su pueblo. Pero él entendía que Jesús podía sanar su vida. Este hombre venía con situaciones, al igual que tú, al igual que yo. Este hombre era un hombre que tenía defectos, al igual que tú, al igual que yo. Pero él reconoció y él entendió que había un Dios todopoderoso que podía sanar su vida. Como lo he entendido yo, ahora yo te pregunto, ¿lo has entendido tú? ¿Has entendido que el Señor puede restaurar y puede sanar tu vida? No importa las pérdidas que hayas tenido, no importando las situaciones que estés pasando, el Señor puede restaurar tu vida. Así lo hizo con este hombre, así lo hizo con Zaqueo, así lo hizo conmigo. Dice en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, te lo repito de nuevo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Este hombre entendió que Jesús era el único que podía llenar ese vacío que había en él. Y mira lo que dice Jesús en el versículo 9. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a tu casa.
En muchas ocasiones, muchas personas se han acercado a ti, muchas personas te han hablado, muchas personas han querido que tú decidas dar este paso, que tú decidas entregarle tu vida a Cristo. Él quiere transformarte, Él quiere sanarte, Él quiere restaurar tu vida. Te corresponde a ti dar este paso. Entrégale todo, esté dispuesto a entregar todo. Como hizo este hombre, lo dio todo, estaba dispuesto a dar todo lo que tenía por ser libre, por ser una persona restaurada, una persona cambiada, transformada. Dice en el versículo 9, por cuanto él también es hijo de Abraham, dijo Jesús. Y dice en el versículo 10 Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Les repito el 10, a mí me encanta. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recuerda, el único que salva es Cristo Jesús. Él quiere transformar tu vida. Él quiere llenar ese vacío que hay en tu corazón. Ese vacío que en muchas ocasiones tratamos de llenarlo con cosas materiales. No, eso solamente lo puede llenar Cristo. Y podemos ver en esta historia cómo este hombre, a pesar de que podía haberlo tenido todo en ese tiempo, entendió que había un vacío en la vida de él, que solamente lo podía llenar Cristo. Y comenzó a buscar la forma, la solución de cómo Cristo pudiera encontrarlo a él, de cómo Cristo pudiera verlo a él. Y lo logró, se esforzó, comenzó a buscar, se trepó a este árbol, comenzó a buscar cómo llegar a donde Jesús. Muchas veces nosotros lo tenemos más fácil que él. Nosotros tenemos acceso directo al Padre, dice su palabra. Podemos en cualquier momento acercarnos confiadamente a Él, confiadamente al trono de la gracia, confiadamente a Él. Podemos hacerlo directamente. Y lo pensamos y muchas veces no lo hacemos. Y Él está ahí dispuesto, Él está esperando que nosotros decidamos abrirle nuestro corazón, que nosotros decidamos buscarlo donde lo hemos dejado por tanto tiempo. Muchas veces se nos hace bien difícil congregarnos. Ahora tenemos muchas excusas. Una es la pandemia. Ya nadie quiere llegar a la iglesia. Mucha gente con miedo, con temores. Este hombre también tenía sus limitaciones. Este hombre también tenía situaciones difíciles también. No era muy bien visto por las personas de su pueblo, por los mismos judíos, por las personas que estaban alrededor de él. Era un recaudador de impuestos, era un impostor, lo veían como si fuera un malvado, un ladrón, lo juzgaban de muchas formas. Pero el Señor no lo miró de esa forma. No importa las situaciones, no importa los errores que tú hayas cometido en tu pasado, al Señor no le importa. Él lo que quiere es que tú estés dispuesto a abrirle su corazón, abrir tu corazón y entregárselo. Y simplemente Él va a restaurar tu vida. Él va a llenar ese vacío que hay en ti. Él va a transformarte, Él va a hacer cosas grandes contigo. No importa, no tengas miedo, no tengas temores. Muchas veces nuestro orgullo nos impide dar ese paso, nos impide acercarnos a Él, nos distancia, nos limita. Nosotros mismos nos ponemos limitaciones. Así que no dudes que el Señor puede restaurar tu vida y Él lo quiere hacer y está dispuesto para hacerlo. Ahora te corresponde a ti dar ese paso, esforzarte y ser valiente. Esta es toda mi parte. Que Dios los bendiga.